Hola a todos, muchas gracias a todo ese grupo que organizó este encuentro que realmente tiene una intención muy bonita, muy interesante en ese espíritu de la divina voluntad que es la unificación. Es una oportunidad para que todos los grupos de la divina voluntad de Latinoamérica, también Norteamérica, nos unamos y vayamos caminando en unión, unos con otros, ayudándonos, fortaleciéndonos, orando todos por todos en esa unidad de la divina voluntad. Entonces, de verdad, continuemos aprovechando, continuemos tomando conciencia de lo que Dios nos está llamando en este día, en esta consagración. Y eso es algo muy interesante que no podemos dejar pasar. Dios nos está anunciando su reino. Dios nos da luces también con los escritos de Luisa Picarreta, unas luces que, como ustedes ya saben y han leído, abren los horizontes al Evangelio, a toda la espiritualidad de la Iglesia, y nos llama también para que nos consagremos con confianza. Qué bueno haber contado con la señora Alejandra, con Ricardo de México, con el padre de Argentina, y continuemos aprovechando. Entonces, para hoy yo había preparado un poco un tema que se llama las lecciones de María. ¿Qué es lo que ella nos quiere decir realmente con su vida, con su fiat? ¿Qué es lo que ella aprendió y nos quiere comunicar para que continuemos haciendo lo que Jesús nos dice? He querido eh, comenzar esta pequeña reflexión, que es una reflexión que estamos compartiendo. Reflexionar sobre este misterio, que es un dogma de fe, ¿no? Sobre la Asunción de María, tomando el texto bíblico con el cual la Iglesia nos propone meditar este misterio en esta solemnidad. Y también nos los propone cuando meditamos en el rosario este misterio de la Asunción de nuestra Madre. Ese texto bíblico es el Magnificat. Mi alma se alegra en Dios mi Salvador. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ya lo escuchamos hoy en el Evangelio. Texto que es riquísimo en información, primeramente sobre nuestra fe. Fue escrito por San Lucas, los primeros cristianos, imagínense, recién salido la alegría pascual en sus corazones. Nos habla de la esperanza cristiana y nos habla mucho también de la persona de María, de lo que Dios hizo en ella y de lo que Dios quería hacer en nosotros. Está repleto de grandes lecciones de nuestra Madre. Comencemos por este texto entonces para ver esas lecciones de María, lecciones que nos da a cada uno de nosotros que nos acercamos a su corazón y que queremos seguir su ejemplo como modelo de discípula, modelo de cristiana, modelo de madre. El tono característico en este Magnificat podemos encontrar lo que es la alabanza, la exaltación, la exultación, alabar, magnificar. Y también la alegría de que todas las promesas de Dios se han realizado y que se pueden realizar en cada uno de nosotros. Magnificar es lo propio de este día. Engrandecer al Señor
es lo propio de este día, es lo que estamos festejando. Y por eso en los escritos de Luisa nos dice que es la fiesta de la divina voluntad, en donde todos los ángeles comienzan a exultar a Dios por todas las maravillas que encontraban en esta criatura que entraba a los cielos, llena de esplendor y de gloria como ninguna otra criatura, donde escuchábamos en las reflexiones de nuestros hermanos que citaban esos pasajes de los escritos de Luisa. En María encontraban el sol, el mar, toda la creación, las estrellas, las galaxias. En ella magnificamos al Señor en este acontecimiento de su asunción y nos llenamos de esperanza. No podemos esquecer esas dos cosas, no podemos olvidar que es para magnificar y para exultar de alegría. Es precisamente hoy, en la entrada de cuerpo y alma de María a los cielos, todos los 9 coros de ángeles y los santos también comenzaron a proclamar un Magnificat. Proclamaban en María toda la potencia del brazo de Dios desplegado sin obstáculo. Proclamaban en María, al ver a María, el fiat divino que dio origen a la creación, que nos permitió la redención y que nos convida para que seamos uno en esa Santísima Trinidad. Veían la voluntad de Dios triunfante, reinante, y todo lo que la voluntad de Dios puede dar a las almas, a cada uno de nosotros. Veían en María desplegada la potencia del fiat divino, la finalidad última por la cual fue creado el hombre. La Iglesia eso nos los enseña. María es el prototipo de la creación del hombre. Lleva a término toda la voluntad de Dios que tenía dispuesta para las criaturas. Es así pues como podemos leer el Magnificat. De pronto vamos a compartir ese texto sobre el Magnificat para que ustedes vayan también leyendo entre líneas. De pronto podemos compartir la imagen. Y un dato curioso, que los ángeles y los santos veían en María, no a María, el fiat divino. ¿Cómo era posible que una criatura pudiese encerrar toda la potencia del brazo de Dios, toda la potencia de la fuerza de Dios, toda la potencia de la voluntad de Dios en una criatura? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Decían los ángeles. Y por eso podríamos leer este Magnificat de los ángeles y de los santos en la entrada de Nuestra Señora, poniendo la palabra fiat, del fiat divino. Mi alma magnifica al Señor y mi espíritu exulta en el fiat, mi todo, porque ha visto mi nada. Desde ahora en adelante todas las generaciones reconocerán el fiat reinante en mí, porque grandes prodigios de amor ha hecho en mí el Altísimo, y santísimo es su fiat. De generación en generación su reino se extiende sobre aquellos de buena voluntad. Ha manifestado la potencia de su fiat, ha confundido a los soberbios en los razonamientos de su voluntad humana, ha reducido a la nada a los potentes, ha dado a los pequeños, ha socorrido a la Iglesia, su esposa, recordándose de su misericordia, como lo había prometido a los santos y a toda la descendencia desde el inicio por siempre. Es el triunfo del fiat divino en la criatura. Dentro de este Magnificat podemos ver las lecciones de María, lo que ella nos invita a imitarla: anonadamiento, humillación. Estas palabras están ahí escritas en ese Magnificat que ella pronuncia.
espíritu de servicio, espíritu de siervos, de esclavos, espíritu de pobreza, reconociendo que siempre somos los últimos, pero es reconocerlo, no decirlo, que muchas veces nos quedamos en las palabras, pero no alcanzamos a entender que somos los últimos. Siempre presente de nuestra nada. Pues justamente en la nada de María, en su anonadamiento, en su aniquilamiento, en su humillación, fue que todo un Dios se complace y dirige los ojos hacia ella, hacia la criatura. Hermanos, esto no lo podremos ver con los ojos del intelecto, si no tenemos un concepto de Dios completo, perfecto. No vamos a poder entender la trascendencia de que un Dios coloque sus ojos en mí. María, ¿qué fue lo que María hizo para que los ojos de Dios, imagínense, qué significa todo eso? En el Antiguo Testamento, ¿qué significa tener la bendición, la sombra del Altísimo, ahora que Él nos dirija sus ojos? Pues fue en la nada donde Dios coloca y se regocija en la criatura. Esa es la primera lección de María y es la que debemos tener presente en nuestra vida para que se despliegue en nosotros toda la potencia del fiat divino en nosotros, para que se despliegue toda la potencia del brazo de Dios, siguiendo el lenguaje del Magnificat bíblico. Es en nuestra nada donde Él puede obrar sin obstáculos y donde estamos llamados con todo esto de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para que por fin dejemos a un lado nuestra voluntad y le demos el campo libre a la voluntad de Dios de reinar y vivir en nosotros. ¿Cuál es lo magnífico de María? Lo que ella nos quiere enseñar con su anonadamiento, con su nada, en que la nada no obstaculiza el obrar de Dios. Esta es la invitación con todo esto de Luisa, que Dios ya quiere obrar sin obstáculos. Y es María quien obraba o quien era quien obraba entonces a través de María, porque ella es llena de gracia, por, por lo que pudo haber hecho ella, por la santidad de María como persona, o porque simplemente ella se anonadó de tal forma que quien obró fue la voluntad de Dios sin obstáculo. Y de ahí su santidad. De ahí podemos entender su santidad, la santidad de María. Dios quiere obrar con toda su potencia. Dios quiere colocar en nosotros toda su santidad y no fragmentos de su santidad. La virtud humana puede abrirle campo a la virtud divina. La voluntad humana deja actuar a la voluntad divina. Desde los evangelios podemos ver que este Magnificat, así como en una cronología, está después del Fiat Mihi, de ese Fiat, hágase en mí según tu palabra, que aconteció en el anuncio del arcángel, en la encarnación del Verbo. Pero ese Magnificat fue pronunciado por María en cada instante de su vida. Fue por su fiat en cada instante, en cada momento, en cada circunstancia, que ella ofrecía su nada
para que Dios obrara libremente, sin ningún obstáculo, con toda su potencia en cada acto de María. Esto es lo que la lleva a ella a ser llena de gracia. Esto es lo que hace posible que ella pueda ser morada de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esta llena de gracia lo es desde el momento en que ella dio totalmente su fiat, no en el momento en que dio el fiat al ángel, ¿no? Como vemos en este libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, este fiat de María fue en el primer instante de su inmaculada concepción. Las obras de Dios se realizan en ese acto eterno, pero también en ese acto del tiempo de las criaturas. El fiat de María, ella lo pronuncia en su inmaculada concepción, lo pronuncia en cada instante de su vida, pero es por el fiat mihi, por la encarnación del Verbo, que ella es inmaculada, como decimos, la Iglesia nos lo enseña. Por los méritos del Redentor, ella es inmaculada, sin mancha. Pero ese magnífica ella lo proclamaba en cada instante en que dejaba triunfar en ella y obrar sin ningún obstáculo a la divina voluntad. Pero bueno, lo que queremos resaltar es que el primer fiat de María enamora a los ojos de Dios, y eso es lo que estamos invitados a realizar, a imitar a María, que en cada instante enamoremos la mirada de Dios sobre nosotros, para que toda la potencia de su brazo actúe en nuestros actos. ¿Cuál es ese fiat poderoso que se despliega con todo su poder? ¿Cuál es ese fiat que obra libremente en María? Ya lo escuchamos en las intervenciones de nuestros hermanos, ¿no? Ellos nos hablaban de ese fiat del eco de María, del eco de nuestro fiat de María, o el fiat como eco de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad, y que cómo estamos llamados a continuar la vida de su fiat. Pero me parece interesante leer aquí un capítulo para que vayamos viendo cuál es ese fiat, según pues los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Es del volumen 16, mayo 24 de 1924. La primera palabra de Dios fue fiat. Esta palabra encierra todo y con ella dio su primera lección sobre la divina voluntad. La primera lección del fiat eterno, la lección que María aprende de ese fiat y la lección que ella nos quiere dar. Vamos a ir más o menos en encausados por esta línea. Tú debes saber la causa, el por qué la sabiduría y omnipotencia divina quisieron pronunciar el fiat en la creación. Dios podía crear todas las cosas sin decir palabra, pero quiso que su voluntad aleteara en todas las cosas y éstas recibieran la virtud y los bienes que contienen. Pronunció el fiat y mientras pronunciaba, comunicaba los prodigios de su querer, a fin de que todas las cosas tuvieran por vida, por régimen, todas las cosas tuvieran por vida, por régimen, por ejemplo y por maestra a mi voluntad. Qué gran cosa, hija mía, la palabra de tu Dios que resonó en la bóveda de los cielos fue fiat. Con el fiat creaba todo, constituía todo, ordenaba todo, encerraba todo, ligaba todos los bienes en favor de todos aquellos que habrían salido fuera de su eterno fiat. Fiat, dijo Dios, fiat debe decir el hombre. En todas sus cosas no tendrá más que el eco de mi fiat.
el sello de mi fiat, las obras de mi fiat, para poder darle los bienes que contiene mi voluntad. Y así obtendré la finalidad completa de toda la creación. Finalidad que se desarrolló completamente y sin obstáculos en María y que es lo que festejamos hoy. Todo ese deseo del fiat que colocó en la creación cuando exhaló su fiat, todo ese deseo del corazón de Dios, de la Santísima Trinidad pronunciando su fiat, todo su voluntad, su querer, que todo lo que él deseaba fue realizado en María. Esa fue la gran fiesta. Eso es lo que, cómo fue lo que, qué es lo que María aprendió para realizarlo en ella y qué es lo que nos dice, también queremos que tú vivas en mi fiat. Por eso me he dedicado a la tarea de hacer conocer los efectos, el valor, los bienes y las cosas sublimes que contiene mi querer. Y conforme el alma recorra el mismo camino de mi fiat, quedará de tal manera sublimizada, divinizada, santificada, enriquecida, de dejar estupefactos cielo y tierra, al ver el portento de mi fiat obrante en la criatura. Porque en virtud de mi voluntad saldrán de mí gracias nuevas, nunca salidas, la luz más fulgurante, portentos inauditos jamás vistos. Mi lección sublime fue mi primera palabra fiat. Mi oración enseñada fue el fiat como en el cielo, así en la tierra. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Habiendo pasado a darte, ahora le decía Luisa, ¿no? Cosas más extensas, más claras, lecciones más sublimes, que son las lecciones de mi voluntad. Es este fiat que debemos seguir, es este el fiat que María fue atenta, este fiat fue todo lo que ella guardaba en su corazón, lo meditaba, lo asimilaba, lo hacía vida, lo encarnaba y nos lo daba. María nació o fue creada para ser inmaculada, sí, pero no. María fue simplemente creada para ser la madre de Dios, sí, pero no. ¿En qué sentido ese pero no? Porque María fue creada para que, como criatura, dejase obrar libremente a la Santísima Trinidad en ella. Por eso María se consuma su vida el día como hoy, el día de la Asunción. María su misión especial fue la de darnos el Creador, sí, pero la misión de ella como persona continuó acompañando a Jesús, a la palabra viva, continuó reparándola, continuó alimentándola, amamentándola. Ella misma le enseñó al Verbo Eterno a cumplir las leyes de su religión. Ella misma le enseñó a caminar. Por eso también lo que nosotros vemos en Jesucristo, Él aprendió de María. Él crecía en sabiduría, edad y gracia. Él aprendió a anonadarse, a aniquilarse, a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo aprendió de María. Ese es el misterio de la humanidad de Jesús. Todas las cosas creadas contienen la lección de la divina voluntad. Mira el sol en esos escritos que le dice que encontramos tanto, ¿no? En Luisa. En los giros, en el pequeño libro de los giros podemos comenzar viendo cómo nuestro giro
La finalidad del giro, de nuestro girar, es aprender las lecciones de la divina voluntad que cada cosa creada encierra. Esta fue la actividad de María. Ella recorría la creación incansablemente, aprendiendo las lecciones de la voluntad divina. Y hay un capítulo que quiero leer para ustedes, y es del volumen 33, diciembre 10 de 1933. ¿Cuál fue la primera palabra que pronunció Adán y cuál fue la primera lección que Adán entendió o recibió de la divina voluntad? Si este fiat está encerrado en todas las cosas porque Él se despliega con toda su fuerza, con toda su santidad, sabiduría, omnipotencia infinita. En cada átomo del universo está la voluntad de Dios, desplegando los cielos y enseñándonos a que nosotros debemos ser inmutables, firmes como las montañas. Es un montón de virtudes que debemos aprender. Esas son las lecciones que nosotros vamos recorriendo en la creación. Cada cosa creada lleva la cualidad divina que nosotros debemos aprender y imitar. La dulzura, la potencia de los vientos, la firmeza, la estabilidad de Dios. Son un montón de virtudes que Él nos dice, así quiero que tú seas. Aprende de la creación, aprende los atributos que ellos hablan de mí para que lo imites. Eso fue el recorrido, eso fue lo que María aprendió y eso es lo que ella nos quiere también enseñar. Pero entonces, ¿cuál sería la primera lección de Adán al ver por primera vez las cosas creadas? La primera lección que aprendió de su creador, la primera palabra que aprendió a decir, el primer pensamiento que tuvo vida en su mente, el primer latido que formó en su corazón fue, te amo, te amo. Él simplemente veía el amor infinito de un Dios. Hermanos, de nuevo repito, si no nos acercamos a Dios, si nuestra oración no es una comunicación de cariño, de amor, no vamos a poder entender muchas veces todo esto, porque es con el corazón que se entiende. ¿Cómo entender que toda la creación me habla del amor de Dios? Primero, ¿qué clase de Dios creo yo entonces? Pero es así. Dios es amor eterno y en cada cosa creada Él me dice te amo. Esto fue lo primero que aprendió Adán, a sentirse amado por Dios. ¿Y cuál fue el primer latido que formó en su corazón? El te amo para Dios. Se sentía amado y amó. La primera lección que recibió Adán de nuestro Ser Supremo en la correspondencia de su te amo fue que mientras la amaba tiernamente respondiéndole te amo, Adán, a la voluntad de Dios en todas las cosas creadas, él recibía la lección. Y mientras esta divina voluntad instruía a Adán, le comunicaba la vida de ella, le comunicaba la ciencia para entender qué significa nuestro fiat divino. Cada vez que nos decía te amo, nuestro amor le preparaba otras lecciones más bellas sobre nuestro querer. Él quedaba raptado y nosotros nos deleitábamos en conversar con él y hacíamos correr sobre él ríos de amor y alegrías continuas. Así que la vida humana era encerrada por nosotros en el amor y en nuestra voluntad. Esta fue la primera lección. Nosotros, ¿qué lecciones vemos de María? ¿Qué es lo que ella nos enseña? Nosotros, ¿cómo vemos y leemos a María? Ella se alimentaba
ella también tenía en su latido simplemente el te amo de Dios y su correspondencia. Esto para entender la importancia de lo que son los giros, de lo que es la vida en la divina voluntad. No existe otra cosa, no puede existir. O quien no se contente con el amor va a estar entonces buscando otros árboles de que se alimentar. Pero los que entendemos o queremos entender que realmente Dios y yo es una relación de amor y que todo lo que Él hace, hizo y hace por mí es solo amor, en esa medida yo lo quiero corresponder. Es la primera lección entonces fue que Adán entendió que Dios era también su Padre y que lo amaba infinitamente. La primera lección es que nos ama infinitamente, eternamente, y que nuestra correspondencia Él nos puede ir dando cada vez más. Esto era lo que vivía María en su cotidianidad. Ella estaba atenta a todo lo que el día divino desplegaba en cada cosa creada. Recibía la lección, entendía la divina voluntad en cada lección y le correspondía de la misma manera. Y no solo en ese aspecto romántico de las cosas creadas, de la creación, claro, nosotros nos quedamos extasiados ante un paisaje, un mar, unas montañas, pero ella también leía ese mismo amor, esa misma paz, esa misma sabiduría en los sufrimientos y en los dolores más grandes que como madre, que como esposa, también participó aquí en la tierra. Ahí, en los dolores más atroces, en la cruz. Por eso la iglesia nos enseña la fe de María, cuál era la fe de María, cuál fue también su momento más oscuro en la fe de María, ese momento de la cruz, cuando veía que su mismo hijo se sintió abandonado y decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando ya no tenía casi sangre. Ahí también María continuó aprendiendo y siguiendo la divina voluntad. Entonces, no solamente en esa parte que siempre nos gusta, lo bonito, lo dulce, sino que ella también nos enseñaba en los momentos más duros y contradictorios, que es la cruz. En el libro de la Virgen María, nosotros también podemos encontrar varias lecciones. Y dentro de estas lecciones podemos ver que ella nos habla de virtudes. Por eso vamos a de pronto colocar un poco los pies sobre la tierra en este momento. Ya vimos todo ese ideal que nos llama que debemos vivir, pero en lo cotidiano, ¿cómo vamos a estar insertando esas lecciones a nuestra vida cotidiana? Y tenemos que hablar de las virtudes. En el libro de nuestra madre nos dice, ¿sabes qué es lo que seamos tan diferentes? Es tu voluntad. Es ella la que te quita la frescura de la gracia, la belleza que enamora a tu Creador. Si lo que más enamora a nuestro Creador es nuestra nada, ella nos quita, le quita la oportunidad al Creador de enamorarse de nosotros, porque no creemos que somos nada, somos algo, podemos algo, hacemos algo, y yo soy capaz de hacerlo, y por mi virtud, y por esto, y por esto. Y ya vemos cómo la historia de la humanidad está en este instante y nuestra vida personal, todos los fracasos, así digamos, espirituales, o que nos estancamos. Yo conocí mi voluntad humana solo para tenerla sacrificada como un homenaje a mi Creador. Esa es la gran invitación. Queremos que la voluntad de Dios reine. Debemos dejar que ella obre sin obstáculo alguno. ¿Y cómo se puede hacer eso? Si mi voluntad le da el paso
le abre las puertas, le limpia todo, vacía nuestra alma para que sea Dios quien obre totalmente y sin obstáculo. Todas las lecciones de María nos conducen, las que encontramos en este libro de la Virgen María, nos conducen a que seamos y volvamos a ese estado de justicia original, a esa santidad querida por Dios. Y debemos ver que lo que ella nos invita es un camino de virtudes. Y estemos atentos a este dato, porque muchas veces confundimos las ideas en esos escritos sobre el tema de las virtudes. Porque si decimos virtudes, inmediatamente nos vamos a lo que es santidad humana y supuestamente las virtudes no tienen nada que ver con todo esto de la divina voluntad y entonces, pero vamos paso a paso. No nos precipitemos tanto. Es cierto que la finalidad que estamos invitados es la santidad divina, ¿sí? El don de la divina voluntad. Pero en ningún momento en estos escritos nos dice que debemos saltar el camino de las virtudes. Lo que nos dice esos escritos es el modo diferente en cómo pasar por el camino de las virtudes. Esta es la clave. Él no nos pide que nos saltemos las virtudes, sino que cómo vamos a pasar por esas virtudes. Por ejemplo, para aclarar un poco, puedo traer el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella está convencida de su miseria, ella está convencida de su nada, ella ve a los santos fundadores, Santa Teresa de Ávila y todos estos grandes santos y dice, yo jamás podré hacer lo que ellos hacen para adquirir la santidad, jamás, yo sé, yo me conozco, pero ella también es astuta en su pequeñez y en su intención. Ella se sabe nada, pero conoce a Dios y conoce lo que Dios quiere llevarla, a dónde quiere llevarla. Y ella le dice en su ingenuidad y en su astucia, le dice, vea, yo no puedo ser como ellos, yo no puedo hacer ese camino ascético de virtudes como ellos. Pero hagamos una cosa, en este tiempo, en el tiempo de Santa Teresita, ¿no? Ella dice, en este tiempo inventaron el ascensor, pues entonces hagamos lo mismo. Yo quiero llegar a las más grandes alturas de unión contigo, de tu amor, pero quien me lleve allá sean tus brazos y no este otro camino de las virtudes de los santos, porque yo no puedo. Yo sé que eso va a ser un fracaso. Y ella dice, pues entonces que el elevador sean los brazos, tus brazos, que me lleven más rápido, más eficaz, sin mi trabajo. Ese llevar como un ascensor de los brazos a las más grandes santidades es lo que nos dice en cierto sentido los escritos de Luisa. Ella no omite el paso o los eslabones o las moradas, si vamos a decirlo así, de las virtudes para llegar a la santidad que Dios quiere de nosotros. Ella no lo omite, utiliza un medio para hacerlo más eficaz, pero no quiere decir que no esté pasando por ese trabajo de estar caminando con su esfuerzo. Ahí está la cuestión. Leamos entonces con más atención, porque también este camino, las exigencias de la vida cristiana, del día a día con nuestro prójimo, no nos la podemos saltar simplemente porque ya leemos todos los escritos. Debemos estar haciéndolo paso a paso, pero en la voluntad de Dios, no nosotros ni con nuestro esfuerzo, porque allá sería virtudes o santidad humana, sino simplemente ocupados en amar. San
San Juan de la Cruz diría en este modo: ya no me ocupo de arriar ganado, digamos virtudes, todo eso de la humanidad, de lo que es nuestra humanidad. Ya no me ocupo de arriar ganado, sino que solo mi amar es mi ejercicio. Ese es el de pronto un poco así. Entonces, en esta cuestión de las virtudes, para hacerlo un poco así más, con los pies en la tierra, el mismo libro de la Virgen fue escrito en 1932. Luisa estaba escribiendo el volumen 30. Y aún Luisa, en el volumen 30, donde todo lo que ya había ella escrito de divina voluntad, ya lo había asimilado y vivido, aún así María en este tiempo le dice: tú tienes estas cosas y por favor te pido confianza, abandono, todas esas virtudes que encontramos. Sería seguridad, coraje, vacíate de tu voluntad, sé atenta, que el dominio de todo tu interior sea pleno, porque nos quieres reyes, nos quieres reinas. La decisión, la prueba. La prueba es la bandera que canta victoria. La prueba pone seguro los bienes que Dios nos quiere dar. Y esa prueba es en cada instante y en cada acto que nosotros lo vamos a realizar. O es con nuestra voluntad o con la voluntad de Dios. La prueba de María, el sacrificio de María de colocar su voluntad en los pies de la Trinidad como don, lo hizo en cada instante. El triunfo de María no fue que ella naciese inmaculada, eso para Dios no es mucha cuestión, ni sería una santidad grande en ella, que sea porque nació inmaculada ella ya está en esas alturas que conocemos a nuestra madre. La cuestión que María fue inmaculada, permaneció inmaculada y se conservó inmaculada en cada instante. Por eso ella es reina. Nosotros la prueba la tenemos en cada instante. Eso puede sonar un poco cansativo, ¿no? Y muchos si creemos que lo vamos a hacer nosotros. Y en cuanto a lo dificultoso que pueda parecer, la misma Luisa reprocha a Jesús y le dice: mi Jesús, mi vida, me parece que se necesita completo sacrificio para hacer tu voluntad y vivir en ella. Y Jesús le dice: a primera vista parece nada, Luisa continúa diciendo, pero después en la práctica parece difícil. ¿Será que estaba hablando con boca nuestra, no? Ah, sí, muy bonito el Fiat, muy bonito todo ese lenguaje estupendo, me extasía, me enamora, pero en la práctica es como que difícil. Y Luisa misma se queja así, le dice: es que ni siquiera en las cosas santas nosotros le dejamos la oportunidad a que sea solo Dios quien obre. Aún en las cosas santas nosotros la embarramos, ¿ya? Ni siquiera un respiro de voluntad propia, la naturaleza humana parece demasiado doloroso. ¿Cómo es que todo tan bonito, pero en la práctica yo no lo puedo hacer? Por eso, y se pregunta, ¿jamás podrán las almas llegar a vivir en tu querer con el total sacrificio del todo? Y Jesús le dice: lo difícil estará en comprender el vivir en mi querer. Lo difícil será el comprender el vivir en mi querer, no el sacrificarse. Nosotros todo eso de cansativo, de pesado, virtudes, tenemos que morir todo. Nos agobia porque nos conocemos. Pero la cuestión más difícil es comprender el vivir, no el sacrificarnos. Porque cuando hayamos entendido el gran bien que nos viene, que de pobres seamos ricos, de esclavos de viles pasiones, libres, dominantes, de siervos a amos, de infelices a felices, y aún en las penas de esta pobre vida, y que conozcan todos los bienes que hay en mi querer. El sacrificio total de todos para ellos será un honor.
será deseado, querido y suspirado. Por eso es en la medida en que conozcamos qué es lo que podemos adquirir con nuestra muerte, con nuestro anonadamiento, con nuestra entrega, con nuestro tomar la cruz en cada instante y en morir a nuestra voluntad en cada instante, si sabemos qué es lo que vamos a ganar o con una recta intención más perfecta, si vamos a entender la alegría y la felicidad que eso va a producir a los ojos y al corazón de Dios, ese sacrificio no será nada. Por eso en ese mismo Magnífica del tema de la humillación de su esclava, no es simplemente el único tema, está el júbilo porque en esa humillación Dios será engrandecido, exaltado, alabado. Ese es el gran Magnífica. Hoy en la fiesta de la Asunción es la fiesta más bella, más sublime, más grande, en la cual quedamos más glorificados, amados y honrados, dice Jesús. En la fiesta, esta fiesta es la más sublime, más grande, en la cual quedamos más glorificados, honrados y amados. Hoy se pronuncia el Magnífica más grande y solemne que se puede escuchar en el cielo y en la tierra, porque es el triunfo de la divina voluntad en una criatura. En ella es reina, María es reina porque ella reinó desde el instante de su concepción hasta el momento de su muerte. Ella en todo momento dejó reinar a la divina voluntad en ella. Aquí hay un tema muy importante, pero ya el tiempo no nos va a dar. Por ejemplo, lo de la firme decisión, muy importante en este tema de la consagración. Busquemos como tarea, ¿no? Busquen en los volúmenes firme decisión, puede ser por esa palabra, y vemos que es con nuestra firme decisión, y es lo que nosotros estamos expresando en esta consagración. Quiero y delante de ti pongo mi firme decisión de que te dejaré triunfar en cada instante y de que no es mi fiat, sino tu fiat obrante en mí. Veamos ese capítulo, tenía aquí para leer, pero ya el tiempo creo que ya es un poco ya extenso, ¿no? La firme decisión, Dios mira la firme decisión y ahí vamos a entender muchas cosas en cuándo es que realmente estamos viviendo en la divina voluntad. Porque Dios ve la firme decisión y cuando Él ve la firme decisión nuestra, todo se realiza. No habrá potencia humana, espiritual, maléfica, lo que sea que pueda contra esa firme decisión, porque ya es Dios quien se apodera de nuestra voluntad. Él no quiere que le demos nuestra voluntad hoy sí, mañana no. Una firme decisión. Muchas veces nos engañamos, puede ser, y no hemos dado una firme decisión. Por eso Él dice, cuando me des tu voluntad, no simplemente cuando tú medio que desees o te resignes, porque en la resignación ya sabemos que hay mucho de hoy sí, mañana no, hoy quiero, mañana no quiero, hoy muy bien, pero mañana quién sabe. Es una firme decisión. Y eso es clave en esos capítulos. Cuando Él ve esa firme decisión es cuando ya Él puede decir que nos da ese don de la divina voluntad aunque estemos todavía creciendo en sabiduría, edad y gracia o pasando de virtud en virtud. Pero con la firme decisión no nos escaparemos de realmente poder también nosotros, como Nuestra Señora, decir, porque el poderoso se ha enamorado de mi nada y exulto con alegría su triunfo. Termino con esta parte aquí de este capítulo. Qué bello es vivir en mi querer, en la unidad de esta luz suprema, y estar al día de lo que significan todas las cosas creadas, y alabar
y magnificar, glorificar al Supremo Creador con su misma voluntad en todas nuestras imágenes, en cada cosa creada. Todas las cosas creadas tienen un símbolo nuestro, una imagen nuestra, y nuestra voluntad tiene el empeño de magnificarnos y glorificarnos en todas nuestras obras, porque siendo la obra de la creación, obra del Fiat Supremo, convenía a ella el conservarnos la gloria en todas las cosas creadas íntegra y permanentemente, como María, íntegra y permanente en su fiat hasta el momento de su muerte. Ahora este empeño, nuestro querer supremo lo quiere dar como herencia a quien debe vivir en la unidad de su luz, porque no sería conveniente vivir en su luz y no fundirse en los actos del fiat supremo. Por eso, mi pequeña hija o mis pequeños hijos, todas las cosas creadas y mi voluntad te esperan en cada cosa para repetir sus mismos actos, para glorificar, magnificar, exultar de alegría, ensalzar con la misma voluntad divina a tu Creador. Que Dios realmente nos conceda la gracia de no volver a nuestra voluntad humana, que Dios nos dé la gracia de que ese fiat que pronunciamos consagrándonos a Él sea firme, decidido, constante, para que realmente Él pueda decir, otro hijo mío ha hecho reinar mi voluntad íntegra, perfecta, sin obstáculo, y yo puedo ver a mí mismo, a mi misma voluntad en Él. Que nuestra Madre, que nos llena de alegría, porque sí se puede hacer, porque ella es quien nos va a dar esa fuerza y nos va a guiar por ese camino, interceda por nosotros, para que nuestro fiat sea su fiat y que nuestro fiat y el de María sean el fiat de la Santísima Trinidad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre nuestro. perdón, Sí. perdón, sigue. Vamos a rezar un Padre nuestro, Okay. a darle gracias a Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos Amén. hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias a la señora Carla, a todos los que están ahí detrás para que todo esto se hiciera posible. Espero poder haber contribuido un poco, ¿no? para esas reflexiones y esos encuentros y que Dios vaya a proveer de pronto algunos más. Vamos a ver qué es lo que va a acontecer. Bueno, pues Fray César, muchas gracias por estar aquí presente. Realmente se siente una presencia muy fuerte de San Aníbal María de Francia, a quien hemos encomendado este retiro desde hace ya un buen tiempo. Y pues una gran bendición haber recibido una bendición de un superior delgacionista, ¿no? Así Sí. que no sé si nos quisieras, yo sé que hay hermanos brasileños conectados, que les quisieras, nos quedan 3 minuticos, les quisieras hablar un poquito en portugués, algo relacionado al libro de la Virgen María, del cual estás trabajando en portugués, para que conozcan. Sí, entonces aprovecho entonces a decirles a todos nuestros irmãos de aquí do Brasil que já está em caminho este livro da Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, já está na imprenta, vai sair daqui a uns 6 dias e é um grande presente que vamos a receber do céu. Muito obrigado por essas pessoas que contribuíram também, que fizeram possível, não?
que ter este livro com estas lições de nos amar. Muito obrigado también a todas las personas que nos ayudaron desde fuera de Brasil, ¿no? Para que también la impresión se hiciera posible. Y realmente es un grande regalo y todo confiado bajo la bendición de San Aníbal, ¿no? Ese primer apóstol de la divina voluntad que va encaminando todo esto. Bueno, pues muchas gracias, Fray César. No sé si quieras darnos una bendición. Estamos terminando este retiro, haciendo un pause. En 2 horas vamos a regresar con nuestro padre Alberto Hortelano desde Venezuela. Pero sí, tú como hijo espiritual de San Aníbal y nosotros también, te pedimos una pequeña bendición. No, pues todos juntos dentro de este fiat, dentro de cada cosa creada, dentro de todo ese acto único y eterno, pedimos a la divina voluntad que nos cubra, nos inunde, nos haga partícipes de su presencia y que llueva sobre nosotros realmente todas esas bendiciones, que lo que significa una consagración a su voluntad. Darle gracias a Dios por conocer estos escritos, por darnos la oportunidad de conocer cuál es el modo más perfecto de llegar a esa finalidad de la creación de nosotros, los seres humanos. Y todos juntos, en esa unidad de la divina voluntad, pedimos que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.